Entonces, ¿es diferente? Seguramente todos sospechamos que sí, que es diferente el marketing de contenido en B2B que en B2C. Pero vamos a ir paso por paso por estos 6 o 7 puntos para intentar puntualizarlo. Marketing de contenido B2B versus B2C. La audiencia es diferente. ¿Sí? Esto parece obvio. Sin embargo, todas estas obviedades, os aseguro que sentándose con algún cliente, después estos matices se pierden y muchas veces se mete la pata. Por supuesto que la audiencia en un sector B2B que en un sector B2C es diferente. Porque un consumidor al final compramos para nosotros mismos, mientras que un decisor de negocios, aunque parezca evidente, no compra para sí mismo, sino que compra para su compañía. Esto en principio nos está dando ya una pista que después se refleja en el contenido. La aproximación emocional de nuestra audiencia es diferente. A estos señores en B2B quizás no se trata tanto de inspiración, sino mucho más de argumentación. ¿De acuerdo? ¿Lo veis? Otra pista más que nos puede aclarar por qué son no solo diferentes, sino muy diferentes el marketing de contenido en B2B que en B2C. Los canales. Hoy por hoy hay un tipo que se llama Brian Solís, que suele hacer todos los años una especie de rueda con todas las redes sociales que hay hoy por hoy. Aunque las que nos vienen a la mente pueden ser 5, 8, 10, hay más de 200. Entender cuáles son los canales en función de si alguien es B2B, B2C, marca mucho la diferencia. Seguramente muchos de vosotros utilizaréis LinkedIn, que es la red profesional por excelencia. Esto no quiere decir que en B2B solo se utiliza LinkedIn y en B2C solo se utiliza Facebook o Instagram. No quiere decir eso, pero sí nos da pistas. Las redes sociales nacen con un espíritu. Instagram está para ser runner y publicar lo que he desayunado, si me permitís la broma. ¿Sí? Yo ya le he dicho a mi hijo, drógate pero no seas runner, haz lo que quieras. Pero bueno, bromas aparte. Al final cada red social nace con un cierto espíritu y convoca una determinada audiencia. Sabemos por experiencia que hay redes sociales profesionales donde la expectativa de quien está en esa red social es mucho más informativa. Buscan mucho más aprendizaje que entretenimiento u ocio como pueden buscar en otras redes sociales. ¿Sí? Quizás una de las flexibles, aunque las redes sociales tienen esa cierta flexibilidad en términos de canales, quizás sea YouTube, ¿no? YouTube puede tener un enfoque muy, muy lúdico, como puede transformarse, como en algunas compañías, en el centro de tutoriales para desplegar vídeos formativos para su fuerza comercial, ¿no? Entonces, sin que sea tajante, cuidado porque los canales son muy diferentes. Si alguien hoy por hoy está pensando en acciones B2B, seguro que va a considerar LinkedIn. Y ya veremos cómo utilizamos las demás. ¿Bien? Otro punto que nos ayuda a entender por qué hay diferencias aquí, y ya nos acercamos al contenido. Ya lo avanzaba antes, contenido y propósito. Es habitual que el contenido siga esta línea, digamos, de desarrollo en función del tipo de negocio. Cuando estamos hablando de un negocio B2C, una marca como cualquiera de las que consumimos, ropa, entretenimiento, la que sea, esta suele ser la línea editorial. Lo que buscamos con nuestra audiencia es entretenerla para llegar a ese momento más inspiracional en el que podamos hacer una llamada a la acción. Mientras que en el mundo B2B no se trata de entretener al director de compras, ni de que se lo pase bien el responsable de recursos humanos. La línea argumental es diferente, es explicativo, es argumentativo, es comparativo, porque estamos ayudando a ese decisor a que entienda nuestra propuesta de valor sin ser invasivo y que acompañarlo en ese proceso de convencimiento para que nos considere. ¿Sí? Alguna cosa más con los contenidos y los tipos ahora, más allá de la línea editorial. En el contenido B2B, mientras que en el contenido B2C, creo que los datos dicen que casi el 80% de la raza humana principalmente percibimos visualmente, ¿no? Después están los más auditivos y los más sensoriales. Pero en el mundo B2C es muy habitual comunicar con imágenes, ¿sí? Con mucha caducidad, pero muy entretenido, muy fresco, mientras que en B2B el texto es mucho más presente, está mucho más presente. Y de hecho hay contenidos específicos que se hacen para el mundo de B2B. Tiene sentido si pensamos en la pantalla anterior, donde lo que deberíamos hacer es explicar, argumentar y que ese contenido tenga la solidez necesaria para acompañar en el recorrido a alguien que tiene menos compromiso emocional, al cual le tenemos que demostrar que nuestra propuesta es válida.
Y quizás en cuanto a formatos, el hecho de que tenga tanta presencia el texto, esto no quiere decir que no utilicemos vídeos o que no utilicemos fotografías. Sin embargo, si queremos tener una línea argumentativa sólida, seguramente necesitaremos artículos, seguramente necesitaremos entrevistas, seguramente necesitaremos white papers, seguramente necesitaremos ebooks, necesitaremos guías, necesitaremos tutoriales o un mundo de formatos de contenido donde el texto tiene mucha presencia que cumplen esa función de ayudarnos a explicar y argumentar para acercarnos en ese proceso de toma de decisión de nuestra audiencia. ¿Bien? ¿Algún punto más? Bueno, esto quizás es una visión bastante amplia, así es como entendemos el contenido nosotros. Esto creo que lo hemos colado porque alguna vez nos ha pasado que cuando nos preguntan por contenido, casi siempre la primera asociación que hacemos es contenido blog. No, ni mucho menos. El blog es apenas un canal de todo este gran mapa de canales que podríamos considerar y el contenido es mucho más que un artículo y hay ahí simplemente, no sé, igual ahí hay 20 o 30 ejemplos, dependiendo qué es lo que tiene más peso en ese contenido, lo clasificamos de una manera o de otra, ¿no? Gráfico, multimedia, interactivo, inclusive presencial. Cuando nosotros nos planteamos estas charlas con vosotros, lo planteamos como un contenido presencial, pero un contenido en definitiva. ¿Bien? ¿Algún punto más para diferenciar aún más por qué es diferente? El Customer Journey. Yo no sé si alguien se acuerda de la idea del Customer Journey, del proceso de toma de decisión. ¿Me echas una mano, Carlos? ¿Quién me echa una mano? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien que no le dé vergüenza? Yo por eso pensé en Carlos, claro. Bueno, la idea del Customer Journey, para los que no tengáis del todo presente, es reflejar en un proceso cómo decide nuestra audiencia. ¿Cómo decide? Desde que no nos conoce, hasta que nos conoce, hasta que le interesamos, hasta que nos considera en todo caso que seamos su alternativa como proveedor, hasta que toma la decisión y después siguiendo más allá, ¿no? O sea que este Customer Journey, este proceso de toma de decisión, en B2C y en B2B son radicalmente diferentes. Yo decido por mí en términos de consumo. Bueno, eso digo yo, después cuando llego a casa decide mi pareja. Pero digamos que en principio parecería que decido yo. Mientras que un proceso de Customer Journey, un proceso de toma de decisión corporativa, B2B, incluye muchos interlocutores. Hay gente que hace una primera toma de contacto que puede pertenecer al equipo, hay un decisor, puede haber un consejo de dirección, un departamento de compras, hay muchos más interlocutores y habitualmente es un proceso bastante más largo una decisión en B2B que en B2C. El decidir comprar una entrada para ir a un espectáculo, comprar un pantalón, puede ser de algunos días. Un proceso de toma de decisión en B2B, para los que vendáis en B2B, pueden ser semanas, meses, e inclusive años, si pensáramos en Airbus o en Boeing, por ejemplo. ¿Bien? Un último punto, en términos de objetivos, esto suele haber cierta alineación también con esto. Cuando hablamos con una marca que se dirige a consumo, va a depender de si es fabricante o no es fabricante, de cómo está organizado su canal de distribución, pero habitualmente los objetivos de una marca que se dirige a consumo suelen estar mucho más cerca de la notoriedad. Son mucho más comunicacional. Branding y notoriedad suelen ser los grandes objetivos. Sin embargo, si esa misma marca vende online, ya el objetivo no es solamente notoriedad, ya lo que queremos es conversión. ¿A queremos vender? ¿A que sí? Sí, por lo menos lo que pretendemos con el contenido es que en esa parte del proceso de decisión ayude. Y por supuesto que si ahora nos vamos al mundo B2B, lo que nos vamos a encontrar es que el objetivo que se busca con el contenido ya está mucho más alineado a ese Customer Journey y en cómo acompañar en el proceso de toma de decisión a los distintos interlocutores que pueden intervenir en ese proceso. O sea, en términos de objetivos, se podrían poner como en grandes extremos notoriedad por un lado y generación de ventas, leads o conversión dependiendo de la aproximación del negocio. ¿Bien?